Feliz sábado y bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Saludamos a nuestros amigos que se suban a esta transmisión, a nuestros hermanos de otras iglesias y a nuestros recordados hermanos de nuestra Iglesia de Ñuñoa. Les recordamos que este culto es transmitido por nuestro canal YouTube y también por las plataformas Facebook y Twitter. Hemos vivido ya la primera semana de este año y sin duda hemos sentido la presencia del Señor en nuestras vidas y tenemos la certeza que nos acompañará durante este año. Los invito a que pidamos la presencia de Dios en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás a la altura de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tu bendición, porque tú has estado con cada uno de nosotros en esta semana que terminó. Querido Dios, en esta mañana, tal vez haya alguna persona que está afligida, que tiene algún dolor. Padre amado, queremos pedir que tú pongas tu mano sobre esa persona y le consueles, que tú animes cualquier corazón adolorido y sufriente esta mañana, que tú estés en cada uno de los hogares, en cada uno de los corazones de las personas que hoy escucharán tu palabra. Padre amado, quédate con nosotros en este programa, te lo rogamos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Muy bien, hermanos, reiteramos la invitación a visitar y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, y también a suscribirse a nuestro canal YouTube. A partir de hoy dispondremos de un código QR en su pantalla, el cual al escanearlo con su teléfono celular, lo dirigirá a un formulario en donde usted podrá enviarnos sus pedidos de oración, sugerencias y comentarlos para ser atendidos por nuestra iglesia. No lo olvide. Escanee este código QR y póngase en contacto con nosotros. Hoy el informe misionero estará a cargo de Flavio Rojas, mientras que la escuela sabática estará a cargo de Rodrigo Urrutia, para luego pasar a la historia de los niños con Moisés Ruz. También hoy continuaremos con nuestra nueva serie Ecos desde Tierras Bíblicas, una serie de la Iglesia Adventista y producida por nuestra red de televisión en España, donde diferentes pastores de nuestra iglesia nos cuentan la historia bíblica desde el mismo lugar en donde ocurrieron los hechos. Sin duda una bendición para nuestra iglesia. Ahora los invito a cantar las estrofas de los himnos 47 y 261. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud
Buenos días, hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. El relato misionero de hoy nos cuenta la historia de Anatoly Golisifin, de 28 años, miembro de una familia muy pobre y proveniente de un pueblo en Kazajistán. Anatoly le prometió a Dios que estudiaría para pastor si le curaba de una enfermedad que ya padecía hace mucho tiempo. Sin embargo, el poder cumplir esta promesa le era un tanto complejo, dado el factor de humildad que él tenía junto a su familia. Y esto no le permitía poder ingresar al seminario. Y además se vio en la obligación de tener que mudarse a Rusia para poder trabajar. Y estando allí, él oraba constantemente todos los días y le decía a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Y la respuesta que siempre venía desde Dios era, estudia para ser intérprete. Para Anatoly, esta respuesta de Dios era un tanto graciosa, porque él no era un gran estudiante y además provenía de una familia donde todos los miembros eran ingenieros y además no manejaban ningún otro idioma. Y por esta razón él le causaba un poco de gracia esta idea de tener que estudiar otros idiomas. Un día Anatoly volvió a Kazajistán a visitar a su madre y le dijo, mamá, quiero estudiar traducción e interpretación. Su madre, un tanto sorprendida, le dijo, hijo, tú solo hablas ruso y kazajo, ese tipo de trabajo no es para ti. Fue así que ante la insistencia de Anatoly de querer estudiar lenguas, la madre lo acompañó a una localidad cercana donde había una universidad que ofrecía clases de inglés. Sin embargo, para poder entrar a ella, Anatoly tuvo que dar un examen de ingreso, el cual lamentablemente reprobó. Aún con la idea de estudiar otros idiomas, Anatoly un día estaba leyendo la Biblia sentado bajo un árbol cuando se dio cuenta por primera vez de que la capacidad de hablar en varios idiomas es un don del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en la primera carta a Corintios, en el capítulo 12, versos del 8 al 10, que dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Fue así que Anatoly en ese momento inclinó su cabeza y oró, amado Dios, por favor, dame ese don. Al tiempo, caminando Anatoly por su ciudad de origen, por las vías del tren, se encontró un libro, un pequeño libro, el cual estaba un libro de ruso e inglés, el cual contenía ciertas frases en su idioma original con su correspondiente traducción en inglés. Y tras leer 2 páginas, reflexionó sobre lo que estaba leyendo y recordaba cada palabra que había leído en inglés. Aturdido, un tanto sorprendido, repitió cada palabra en inglés una y otra vez en su mente. Y esto le causó mucha sorpresa y se decía a sí mismo, esto es imposible, esto es una especie de fantasía. Y continuó leyendo este libro y luego de leer alrededor de 10 nuevas páginas, se lo entregó a su madre y le dijo, mamá, lee cualquier frase de este libro en ruso. Ella lo leyó y le leyó varias frases y Anatoly después se las dijo todas de forma correcta en inglés. Conmocionado, se preguntó si había recibido el don de lengua por el cual tanto había estado orando. Anatoly al tiempo se inscribió en un curso de inglés en su misma ciudad, en el cual al cabo de 2 meses alcanzó el nivel intermedio. Luego, dada la urgencia económica en la cual él vivía, tuvo que trabajar en las cosechas de sandías y fue así que logró reunir una cantidad de dinero que le permitió comprar un notebook, un celular y el correspondiente acceso a internet. Esto
le permitió a Anatoly poder seguir sus cursos en inglés estudiando en línea. Fue así que al cabo de un año volvió nuevamente a la universidad donde antes había reprobado el examen de ingresos, y ahora lo había aprobado con una puntuación perfecta. Era tanto el nivel de inglés que había alcanzado que la misma universidad lo envió a formar parte de un concurso nacional de idiomas, y Anatoly sacó el segundo lugar en este concurso y ganó un dinero de $200,000. Asimismo, Anatoly también en la universidad daba testimonio de su fe, yendo a la iglesia los días sábados y no asistiendo a clases. De hecho, esta situación le molestaba un tanto al decano de la universidad. Sin embargo, al ver los mismos logros de Anatoly, él quiso también asistir a la iglesia en los sábados. Finalmente, Anatoly se graduó con honores en 2 idiomas, en inglés y en turco. Pero sin embargo, esto no le era suficiente. Y además estudió español durante 4 meses. Y los dirigentes de la iglesia adventista ahí en Kirguistán lo enviaron a Argentina para poder perfeccionarse en el español. Pero además de lograr perfeccionarse, también aprendió portugués. Es así que al regresar a su país se desempeñó como intérprete y profesor de idiomas para la iglesia adventista de Kazajistán durante 3 años. Y luego, después de 9 años, Anatoly por fin se encontraba en situación de poder cumplir la promesa que le había hecho al Señor, ya que fue enviado por la misma iglesia adventista a estudiar en la Universidad de Saoski, ¿ya?, donde estudió allí teología y así cumplir su sueño. Anatoly cree firmemente que el don de lenguas y los demás dones del Espíritu no fueron dados solamente a la iglesia cristiana primitiva, sino que también a la actual. Él nos dice: nuestro Dios es hoy el mismo de ayer. Si le pedimos sus dones, Él nos los dará conforme a su voluntad. ¿Por qué no tenemos los dones del Espíritu hoy? Simplemente porque no los pedimos. Anatoly tiene planes de regresar a Kazajistán para servir a Dios como pastor tras su graduación. Él nos dice además: imaginen eso, un pobre niño kazajo que habla tantos idiomas. Dios es grande. Finalmente, hermanos, parte de las ofrendas de este 13º sábado que correspondiente a este trimestre ayudarán a la escuela adventista de Saoski a construir un edificio propio para los niños que allí estudian, ya que actualmente utilizan las mismas aulas de los alumnos de la universidad. Sus ofrendas podrán ayudar a construir esta obra. Hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado, que Dios les bendiga. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oyó. Nos encontramos en la costa oeste de Israel. Estamos en la ciudad que actualmente se conoce como Yafo, pero que en la Biblia la podemos encontrar como Jope en el Nuevo Testamento, como Jaffa o Jaffa en el Antiguo Testamento. Este tradicionalmente ha sido un puerto de gran calado, de grandes barcos, sobre todo en el intercambio de materiales entre Egipto y Mesopotamia. ¿De acuerdo? Es un lugar importante que
Seguramente todos recordaréis porque es el lugar donde viene Jonás para embarcarse camino posiblemente al sur de España o a la zona de Cilicia. No sabemos muy bien dónde estaba esa Tarsis, pero una de las posibilidades es hacia España. Y es un buen lugar para hacer una reflexión sobre Jonás, sobre la actitud de Jonás, sobre su vida. Sabéis que Jonás, y así aparece en el libro de los Reyes, era un profeta famoso en su época, su nombre significa paloma. Él recibe el llamado de ir a Nínive, que era la gran ciudad del momento, y él rechaza el llamado de Dios y huye en dirección contraria precisamente a donde se encontraba Nínive. Él toma un barco de gran calado, hay una gran tormenta tan intensa que hasta la gente del barco, los marineros avezados, se asustan, y llega la historia que todos conocemos del Jonás que cae a la borda fuera del barco y es tragado por un gran pez, donde reflexiona sobre su vida, canta himnos y piensa que va a ver, si Dios quiere, el templo nuevamente. Sale, vuelve a Nínive, predica, Nínive se arrepiente y él se molesta. Y es cuando Dios manifiesta, el verdadero protagonista del libro, manifiesta que a él le importan más las personas que la fama de un profeta. Jonás, como os decía, significa paloma. Y si leemos el libro, los 4 capítulos, vamos a ver los vuelos distintos de una paloma, ¿eh? La paloma que se esconde, la paloma que huye de Dios, la paloma que es mensajera y la paloma que está en contra, la paloma buchonera, ¿no? Que está en contra, hinchada, orgullosa contra Dios. Seguramente en el texto en que se enfrenta a Dios encontramos la mejor descripción de Dios en todo el Antiguo Testamento. Si tenéis tiempo, leedlo, porque veréis cómo describe al Dios grande, bondadoso, paciente, misericordioso, que es el Dios en el que creemos. Y este es un buen lugar para hablar de misión. Hay quien huye de la misión, hay quien se esconde de la misión, hay quien hace la misión como tiene que ser. Hay diferentes tipos de personas con relación a la misión. Nosotros somos llamados a ser el mejor Jonás. Así que ser misionero en ciertos momentos de la vida es positivo y ayuda. Así que mucho ánimo con ese concepto, dejemos de huir y hagamos nuestra misión, como tiene que ser. Feliz sábado, amada iglesia. Que la presencia de nuestro buen Dios esté con cada uno de ustedes. Que puedan estar disfrutando de estas horas sagradas de sábado. Hoy nos toca revisar y repasar la lección número 2 de la escuela sabática. Crisis de liderazgo. Y sin embargo, no olvidemos, a lo largo de todo este trimestre, el título general de la lección. Isaías, consolaos, pueblo mío. Cuán importante y cuán necesaria y necesario es el consuelo, pero sobre todo el consuelo que viene de Dios. Así que antes de comenzar, los invito a una palabra de oración. Bondadoso Dios que estás en los cielos, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre eterno, por este nuevo sábado. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios, porque ella nos guía, nos amonesta, nos conduce, Padre eterno. Te rogamos, en el nombre de Cristo, que tu Santo y bendito Espíritu nos guíe al entendimiento. Que podamos tomar de estas lecciones, Señor, para aplicar en nuestras experiencias cristianas, Señor. Gracias, Dios, por lo que hemos de recibir en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo central lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 1. El texto dice lo siguiente. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este versículo, un versículo muy interesante,
hace una relación entre un rey, ¿no es cierto?, que ha fallecido y un rey que está sentado en su trono reinando. Dios está reinando. Y cuán importante, ¿no es cierto?, es poder entender esto. Y qué consuelo más grande en los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos líderes de todo tipo. Presidentes, gobernantes, gobernadores, ministros seculares y ministros religiosos. Todos ellos vienen y se van. Se levantan y caen, van, vienen, hacen algunas cosas buenas y otras no tanto. Y sin embargo, detrás de toda esta escena que apreciamos, Dios está reinando. Y esto es mucho más que un consuelo. Ahora bien, para poder comprender lo que Isaías nos va a explicar o nos va a decir entre los versículos 1 y el versículo 13, es importante darle algo de contexto a esto. Y para eso es importante saber quién era este rey Uzías, que se menciona en el texto. Y para eso la lección nos llevó al libro de Crónicas. ¿Y por qué nos llevó al libro de Crónicas? Porque en el libro de Crónicas se habla acerca de la historia de los reyes. Así que vayamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 26. El reinado de Uzías. Aquí se nos dice que Uzías comenzó a reinar muy jovencito, cuando era prácticamente un adolescente. Miren lo que dice el versículo 3. Dice que de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Es decir, comenzó siendo muy jovencito, prácticamente un adolescente, ¿no es cierto? Y su gobierno duró más de medio siglo. La Escritura dice en el versículo 4 que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible decir esto de alguien? En este caso del rey Uzías. El rey Uzías, como otros hombres, como todos los hombres, ¿no es cierto?, que habitan esta tierra, ¿no es cierto?, comete errores, tiene debilidades, ¿no es cierto?, y comete pecados. Entonces, ¿cómo la Escritura? ¿Por qué la Escritura dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Bueno, bien, la respuesta está en el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Es decir, hizo lo recto ante los ojos de Jehová porque Uzías persistió en buscar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que llama a la puerta, se le abrirá. Uzías persistió en esta búsqueda. Y esto me recuerda una frase de uno de los escritos de la señora White, que está en El Camino a Cristo, que dice: conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Ahora bien, al final del versículo 5, dice que en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Qué maravilloso que como resultado de la búsqueda persistente de Dios, vivamos la prosperidad. Y sobre todo la prosperidad que viene del cielo. Es decir, como resultado, para el caso del rey Uzías, ¿no es cierto?, en su búsqueda de Dios, el resultado de eso fue prosperidad. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 14 se mencionan todos los hechos de este rey. Todo lo que hizo, sus éxitos, sus victorias. Y sin embargo, a partir del versículo 16, algo ocurre con el rey Uzías. Su final no fue alegre. Fíjense lo que dice el versículo 16. Dice que, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice el texto. El rey, al cosechar los triunfos, al hacerse fuerte, fue paulatinamente apartándose de Dios. Dejó de depender de Dios y comenzó a depender más de sí mismo. Y esto, en el fondo, le trajo consecuencias. Porque dice el texto que se rebeló contra Jehová su Dios. Y esto, en el fondo, me recuerda la experiencia de Satanás. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Aquí Ezequiel está hablando del rey de Tiro,
Sin embargo, por las características que se mencionan en los textos, claramente esto está haciendo mención de Satanás. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Tremendo. Aquí el rey Usías se rebela contra Jehová su Dios, ¿no es cierto? Y dice el texto en el versículo 16 que entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Es malo ir al templo? Por supuesto que no. Pero aquí el rey Usías se atribuyó un ministerio, un acto, en el fondo, que no le correspondía. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto tuvo su cosecha. Estaba claro, ¿no es cierto?, que quienes debían realizar el ministerio de quemar incienso sobre el altar de incienso eran los descendientes de Aarón. Y él tomó una atribución que no le correspondía. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, tomamos atribuciones que no nos corresponden? Y cada vez que hacemos algo como eso, ¿no es cierto?, viene una cosecha. Ahora bien, yo me imagino al rey entrando al templo con el incensario en la mano, ¿no es cierto?, y seguramente con algún séquito de personas que lo acompañaban. El versículo 17 dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con 80 sacerdotes de Jehová, que eran hombres valientes, ¿no es cierto?, que se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Aquí el sacerdote Azarías, ¿no es cierto?, amonestó, ¿no es cierto?, al rey Usías por lo que estaba tratando de hacer. Y en el versículo 19 dice que entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. Peor que el hecho de haber tomado una atribución que no le correspondía, ¿no es cierto?, se llenó de ira. ¿Y por qué se llenó de ira contra los sacerdotes y no aceptó esta reprimenda, ¿no es cierto?, con un corazón dispuesto? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando recibimos algún tipo de consejo o alguna amonestación o alguna reprimenda por algo que en el fondo no hemos hecho correctamente o porque hemos tomado una atribución que no nos corresponde, ya sea de un hermano o ya sea de algún miembro de la iglesia o de algún líder espiritual de la iglesia, ¿no es cierto? Si estamos con nuestro corazón distante de Dios, lo más probable es que esa amonestación, ¿no es cierto?, nos va a llenar de encono probablemente, porque estamos lejos de Dios. Cuando debiéramos, en el fondo, tomar esa amonestación para nuestro crecimiento. En este caso puntual, ¿no es cierto?, aquí el rey se llenó de ira. Y en ese momento, dice la Escritura, le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Esto me recuerda a la historia de Nabucodonosor. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor, que estaba caminando por la terraza de su palacio y mirando la ciudad, y de pronto dijo, ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? E inmediatamente después de eso, ¿no es cierto?, el rey cayó enfermo y estuvo 7 años con problemas mentales. Algo semejante está pasando con el rey Usías. Sin embargo, la responsabilidad de Usías es mayor que la de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un emperador pagano en esos tiempos, no era creyente, ¿no es cierto? En cambio, el rey Usías sí. Ahora bien, a raíz de la lepra, ¿no es cierto?, fue apartado del reinado, ¿no es cierto?, y terminó sus días, como dice el versículo 23, durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó su hijo Jotam en su lugar. Y este hecho ocurre en el año 740 a.C. Ahora bien, volvamos al libro de Isaías, al capítulo 6. Dice, en este año, en el año 740, murió el rey Usías.
Pero esta muerte, ¿no es cierto?, y esta visión que tiene Isaías ocurre dentro de un contexto. Y es que a partir del año 745 a.C., Tiglar-Pileser III se había transformado en rey del imperio asirio. Y este rey era un rey ambicioso de victorias, ¿no es cierto?, y de conquistas. Y por lo tanto empezó, ¿no es cierto?, todo un proceso de expansión geopolítica, ¿no es cierto?, entre los reinos existentes en esos tiempos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, Jerusalén y Judá podían transformarse en un objetivo del imperio sirio. El imperio sirio se había transformado en el imperio dominante de esos tiempos. Y por lo tanto, no era poco delicado, ¿no es cierto?, en medio de este contexto, ¿no es cierto?, la muerte del rey Usías. Ahora bien, en el versículo 2, ¿no es cierto?, se sigue ampliando esta descripción de esta visión que tiene Isaías. E Isaías dice que por encima, ¿no es cierto?, del Señor, que estaba sentado en este trono que él ve, ¿no es cierto?, había serafines. Y estos serafines cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, ¿no es cierto? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es bien interesante y delicada esta expresión, esta triple declaración de santidad, que funciona así como una especie de superlativo, ¿no es cierto?, enfatizando esta trascendencia divina de Dios. Y lo asocia, ¿no es cierto?, a Jehová de los ejércitos. Cuando leemos textos paralelos, ¿no es cierto?, por ejemplo en Apocalipsis, que también hay una visión del trono, se menciona a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Pero en este caso puntual, en medio del contexto, ¿no es cierto?, de expansión del imperio asirio, lo que se necesitaba era un rey que fuera, ¿no es cierto?, un rey de los ejércitos. Y por eso es esta expresión Jehová de los ejércitos. El versículo 4 dice que los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Es decir, cuando este querubín o este serafín le habla al otro y le dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿no es cierto? Dice que los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y los quicios son esa pieza de madera, ¿no es cierto?, que forma parte de los marcos de las puertas, en donde se anclan las bisagras, ¿no es cierto?, para sostener la puerta. Y estos quicios dice que se estremecieron con esta voz que clamó, ¿no es cierto? Y dice que además la casa se llenó de humo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está aconteciendo? Miren lo que dice Éxodo 40, versículos 34 y 35. Éxodo 40, versículos 34 y 35. El tabernáculo en los tiempos de Moisés se ha terminado. Y dice el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué había acontecido aquí? ¿Y qué estaba aconteciendo en el tiempo de Isaías? El cumplimiento de una promesa. La promesa que hizo Dios al pueblo y que quedó registrado en Éxodo capítulo 25, versículo 8, donde dice que me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Es decir, Jehová de los ejércitos estaba habitando en el templo, ¿no es cierto? Ahora bien, en Levítico 16, vayamos a Levítico 16, versículo 2. La escritura dice lo siguiente. Dice que: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, le daba la recomendación, ¿no es cierto?, a Aarón de que no entrara en todo tiempo, porque podía morir. Y aquí, imagínense Isaías, en esta visión, está viendo el trono de Dios, está viendo los serafines a ambos lados, ¿no es cierto?, del Señor, ¿no es cierto? Entonces él se da cuenta
que Él no está en cualquier lugar, que Él está en el santo del tabernáculo, en la presencia misma de Dios. Y se reconoce a sí mismo un hombre pecador, un hombre inmundo, como vamos a ver más adelante. Y que por lo tanto no puede estar en la presencia del Santo de Israel. Va a ser fulminado por la santidad de Jehová. Y por eso que entonces, ¿no es cierto?, a partir del versículo 5 vemos la reacción de Isaías. Miren lo que dice la reacción de Isaías. Dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sabiendo su condición, sabiéndose pecador, sabiéndose inmundo, se veía delante de Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto iba a perecer. La paga del pecado es la muerte. Entonces, en medio de ese contexto, Dios pone la solución. ¡Qué maravilloso es esto! Que no sea la obra humana la que resuelve esta dificultad, sino que sea la mano de Dios. Dios mismo actuando. Entonces aquí viene la solución. En el versículo 6. Dice que, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Qué increíble! ¿Quién limpia el pecado? ¿Quién saca las culpas? Es Dios. Miren lo que dice Números, versículo 31, capítulo 31, versículo 23. Números, capítulo 31, versículo 23. Dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y quedará limpio. Tremendo. Aquí en el fondo, este carbón encendido, puesto en los labios de Isaías, dice que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora bien, fíjese lo que dice Apocalipsis 1, versículo 5. El libro de Apocalipsis 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué maravilloso! Jesús tiene la solución al problema. Jesús quita tu culpa. Jesús limpia tu pecado. Ahora, después de este hecho, después de que Isaías está libre de culpa y su pecado ha sido limpiado, después oye la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¡Qué maravilloso! Isaías responde en forma voluntaria a este llamado. Miren lo que dice Hebreos 10 del versículo 19 al 22. Hebreos 10 del versículo 19 al 22. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, aunque en realidad el texto dice en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos inauguró a través del velo. Esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué maravilloso! Vayamos entonces con confianza a la presencia de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está ministrando en el santuario celestial por cada uno de nosotros.
Entonces dice que después oyó la voz del Señor, una vez que había sido limpiada su culpa y limpiado su pecado, eliminada la culpa, echemos fuera la culpa. Y después que esto aconteció, el Señor le da una misión, como a cada uno de nosotros. Todos aquellos que decimos haber sido perdonados por nuestro buen Dios, ¿no es cierto? Recibimos el llamado de predicar el Evangelio, de llevar esta predicación, de este amor, de este perdón, de esta liberación de las culpas, ¿no es cierto? Porque es muy difícil poder predicar del amor de Dios, del perdón, si es que no hemos vivido en nuestra propia experiencia cristiana el perdón de Dios. Haber dejado atrás esas culpas, haber abandonado nuestros pecados, haber reorientado nuestra vida. Y aquí Isaías voluntariamente responde: heme aquí, envíame a mí. Y aquí Dios le dice algo que parece un poco confuso. Hasta podría decirse que la lectura superficial del texto, ¿no es cierto?, podría malinterpretar el sentido real que tienen estas palabras. Podría pensarse en un Dios caprichoso, pero fíjense bien lo que dice el texto. Dice: y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Esto me recuerda el pasaje de la Sagrada Escritura donde se menciona que Dios endureció el corazón del faraón. Y podría pensarse en un Dios que hace esto, que envía en este caso a Isaías a predicar para que el pueblo vea, pero el pueblo no va a ver. Es como si en el fondo esto fuera una decisión de Dios. Y sin embargo, el texto es más profundo aún. Existen algunas traducciones, ¿no es cierto?, en algunas versiones de la Biblia que lo aclaran más. En la palabra de Dios para todos dice: ve y dile a este pueblo, por más que oiga, no entenderán, por más que miren, no captarán. En Dios habla hoy, dice: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. En la Nueva Biblia Viviente dice: ve, pero dile esto a mi pueblo: aunque una y otra vez oyen mis palabras, no quieren entenderlas. Por más que ven hacer milagros, repetidas veces, no quieren entender su significado. Es decir, Dios está anticipándose a lo que va a terminar aconteciendo. La seguidilla, ¿no es cierto?, de las plagas en Egipto provocaron el endurecimiento, ¿no es cierto?, del faraón. Aquí Dios quiere que Isaías vaya y le hable al pueblo para que el pueblo se vuelva a él y abandone sus caminos y ande por los caminos, ¿no es cierto?, de Dios. Que se aparte de los dioses extraños, de las alianzas con otros reyes, y que busquen a Dios de todo su corazón, como lo hizo Uzías al principio de su reinado. Pero sabe Dios que a pesar de todo lo que va a hacer, de todo lo que Isaías les va a decir, de todo lo que el pueblo va a ver, el pueblo no va a entender. Y esto, ¿no es cierto?, lo comentó y lo dijo también el Señor Jesucristo en sus tiempos. Miren lo que dice Mateo 13, del versículo 14 al versículo 15. Y también esto también lo va a dejar más claro. Mateo 13, versículo 14 y versículo 15. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos,
para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Dios está haciendo todo lo posible en el tiempo de Isaías y por supuesto a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto?, para que su pueblo se vuelva a Él. Y es tan importante que cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no es cierto?, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y ésta nos amonesta o nos dice por dónde tenemos que ir, ¿no es cierto?, no endurezcamos nuestro corazón. Esto queda reflejado en Hebreos capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Qué interesante, qué necesario para nuestros tiempos. Hemos visto, ¿no es cierto?, en la lección de la semana, un rey que empezó muy bien y terminó muy mal porque su corazón se enalteció. Pero Dios sigue reinando detrás de todas estas vicisitudes, ¿no es cierto?, de liderazgo que hay en el mundo. Y después vemos a un Isaías humilde, ¿no es cierto?, que dándose cuenta de su pecaminosidad, es decir, su corazón, lejos de estar enaltecido, se humilló delante de Dios, ¿no es cierto?, porque comprendió su inmundicia, comprendió su pecado. Tenemos un Dios dispuesto a aceptar eso, un Dios dispuesto a abrazar al pecador, ¿no es cierto?, que reconoce su pecado delante de Él. Y aceptarlo y perdonarlo. Y luego de perdonarlo y de transformar su vida, le hace un llamado a una misión importante. Ahora tú vas a ser un líder. Ahora tú vas a ir a predicar el Evangelio. Y en esa condición, habiendo experimentado el perdón de Dios y el amor de Dios, entonces tenemos las herramientas suficientes para poder predicar el Evangelio a nuestro semejante. Y seguramente muchos de los que van a recibir la palabra de Dios no van a entender. Pero también van a haber muchos que sí lo van a hacer. Y para nosotros, para los que decimos andar en sus caminos, no apartemos nuestra mirada del Santo de Israel. Busquémoslo cada día con mayor persistencia a través de su palabra, a través de la oración. Busquemos a nuestro buen Dios, porque Él está dispuesto a recibirnos. Y si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. La próxima semana, la escuela sabática tiene una lección tan maravillosa como esta. Sigamos estudiando su palabra y llenémonos de la presencia de su Espíritu. Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Llegó la
Muy feliz sábado, niños. Llegó su momento, el momento de su historia, para que podamos seguir adorando y aprendiendo de Dios. ¿Sabían que cuando Dios creó el mundo tuvo que dejarnos algo que pudiera darnos calor, algo que pudiera darnos luz, algo que incluso marcara el paso del tiempo? Y eso lo dejó para nosotros a través de el sol. El sol, yo les voy a contar algunas de las propiedades tan buenas y tan significativas que tiene para nosotros. Sin el sol no habría vida. Sin el sol habría muchísimas más enfermedades. Sin el sol probablemente nuestros huesos que tenemos en nuestro cuerpo no estarían tan fuertes. Seguramente andaríamos todos tristes, estaría todo más oscuro. O sea, el sol es una herramienta que Dios nos dejó para que nosotros podamos vivir de buena manera y vivir sanos dentro de este mundo. Pero también yo sé que muchas veces uno quiere tomar sol, o uno quiere ir a jugar al sol, a hacer cualquier cosa bajo el sol, y llega la mamá, el papá, ya cualquier persona a decirnos que nos pongamos bloqueador. Muchas veces no nos gusta, pero saben que es necesario, porque así como es bueno, todo es bueno en su medida. O sea, hay que saber respetar los tiempos que tiene el sol y hay que hacer caso cuando tenemos que protegernos. Y saben que en la Biblia yo les quiero contar una historia de un día que duró más que cualquier otro día, tuvo más tiempo de día. ¿Y saben por qué? Porque el sol se detuvo. Dios detuvo el sol para su pueblo. Y esa historia yo se la voy a contar a ustedes. Resulta que estaba Josué con todo su ejército de los israelitas peleando, combatiendo con un pueblo enemigo, y lamentablemente este pueblo enemigo comenzó a superarlos. Y si los superaba, iban a tomar sus posesiones, iban a tomar sus tierras, iban a invadir sus ciudades. O sea, iba a terminar mal. Y Josué, como buen comandante y como buen líder, ¿qué hizo? Juntó sus manos y entonó una oración. Y cuando oró, le pidió a Dios que le diera la victoria, pero por sobre todo que le diera más tiempo, porque con el día que tenía no era suficiente, no le iba a alcanzar. Y aquí es cuando entran ustedes a la historia. Necesito que todos ustedes se paren. Si ya están parados, muy bien, pero si están en una silla, en un sillón, párense. Párense, porque ahora van a ser ustedes partícipes de la historia. Ahora comiencen a girar sobre ustedes mismos. Ustedes en este momento son el sol. Giren. Cuando yo llegue a 3... ustedes van a parar, sigan girando. Cuando yo llegue a 3, ustedes van a parar y se van a quedar como estatuas hasta que yo les diga nuevamente. 1, 2, 3, paren. Se quedan ahí como estatuas. Eso fue justamente lo que Dios hizo con el sol. El sol se detuvo por ese momento y Josué y todo su ejército pudieron obtener la victoria. Ya pueden ir girando nuevamente más lento. Y luego de eso, de que Dios les dio la victoria, el sol retomó su rumbo y fue así que Josué pudo ver cómo la mano de Dios estaba acompañándolo y le dio la victoria sobre sus enemigos. Niños, el mismo Dios que escuchó a Josué es el Dios que nos escucha el día de hoy. El mismo Dios que cumple sus promesas para su pueblo en ese tiempo es el mismo que las cumple hoy día para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda disfrutar de cosas tan simples como el sol que Dios nos dio. Salir un rato a jugar, salir un rato a caminar, absorber la vitamina, absorber esa alegría. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Ahora, junten las manitos ahí donde estamos, inclinamos el rostro para que podamos orar y terminar. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te queremos agradecer por este gran regalo que tú nos has dado, que es el sol. Te pedimos que nos ayudes a aprovecharlo de buena manera, Señor, a que podamos tomarle el significado que tiene, Señor, que es un regalo de ti para nosotros y podamos aprovecharlo bien. Te pedimos tener todos un muy buen sábado y que bendigas a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños. Hasta la próxima. Nubes, todo ojo le verá, más que Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones
Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos. Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil. Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Oh, 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 oh. Cantarán, aleluya, el Rey que viene, Jesús. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy hemos de hablar acerca del servicio. ¿Cómo servir y por qué servir? Leo en la palabra de Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bueno, este versículo implica claramente que cuando Barsabás escuchó que Juan el Bautista señalaba al Cordero de Dios, dejó todo para seguir a Jesús. No obstante, jamás se contó entre los 12, es decir, los 12 discípulos. Si se sintió desilusionado por esto, pues no lo sabemos. Pero de algo estamos seguros, nunca se apartó del Señor. Y aunque en la penumbra siempre se mantuvo cerca, a fin de vigilar, esperar y estar listo para cuando el Señor le quisiera usar, ni siquiera una vez los evangelios nos dicen que Jesús le haya prestado alguna atención especial, ni hay la más pequeña vislumbre de que le haya dicho que algún día tendría la oportunidad de contarse entre los 12 porque lo había seguido con tanta fidelidad. ¿Sabes que de las multitudes que siguieron a Jesús al comienzo de su ministerio, la mayor parte se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, no andaban con Él, como dice San Juan 6? Por lo tanto, cuando se echaron suertes para elegir a un nuevo apóstol, aparentemente solo quedaban Barsabás y Matías. Y Barsabás sabía muy bien que solo uno podía ser elegido, y resultó que no fue él. Si Barsabás estaba buscando escalar posiciones, esta tiene que haber sido su mayor desilusión. Pero no tenemos la menor vislumbre de que se haya frustrado. La última visión que tenemos de este noble hombre es la de alguien que espera pacientemente listo para servir a su Señor en el puesto que él considere mejor. John Milton se sintió desilusionado cuando al llegar a la edad madura se dio cuenta de que se estaba quedando ciego. Pero de esa desilusión surgió uno de los poemas más sublimes de la literatura universal. En él se refiere a su ceguera, no como una calamidad invencible, sino como una oportunidad para servir al Señor y darle gloria.
Por la gracia de Dios, nuestras desventajas aparentes pueden convertirse en peldaños que nos acerquen al trono del Altísimo. Los lisiados, los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos también pueden servir. ¿Sabes por qué servir al Señor, no importando nuestras circunstancias, es elegir una mejor manera de vivir? Lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes,
Agradecemos una vez más a Fieles Voces por su hermosa alabanza y que el Señor continúe bendiciendo su ministerio para llegar al corazón de muchas almas con su hermosa música. Ahora queremos dar la bienvenida al pastor Remo Díaz, quien tendrá a cargo el sermón de esta mañana. El pastor Díaz es el departamental de comunicaciones, jóvenes, conquistadores y aventureros de la Unión Chilena, quien con mucho gusto ha aceptado la invitación para acompañarnos esta mañana. Cantemos ahora nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. El año 2020 fue un verdadero desafío para el departamento de multimedia. Se cerraron los templos, ya no nos podíamos congregar, las bancas comenzaron a quedar vacías y temíamos perder nuestros cultos. Pero de pronto, todo cambiaría con la ayuda de Dios. Llevo aproximadamente 8 o 9 años como director del departamento multimedia y durante este año también como director de comunicaciones. Y la verdad es que siempre para nosotros ha sido un desafío el trabajo que hacemos. Lo hacemos con mucha pasión, con mucha dedicación. Somos un departamento además transversal para toda la iglesia. Y cuando comienza a producirse esta situación de la pandemia y me piden que por favor organice con el equipo una grabación de un sermón porque el día sábado ya estaban cerradas las iglesias, la verdad es que se transformó en un poco de temor. Aparte de ser un desafío, es un temor de cómo esto iba a resultar. Habíamos adquirido los equipos, pero estaban en cajas. Y bueno, el Señor fue muy misericordioso porque el primer programa en realidad abrimos las cajas, prendimos los equipos y nos pusimos a transmitir. Y bueno, y con el correr de los meses, esto fue tomando otra forma y creo que el Señor nos ha bendecido mucho. Creo que ha sido un año de bendición para multimedia. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la cosa venía muy difícil, decidimos grabar el día domingo, juntarnos a grabar el día domingo, como ya presumiendo que algo grave venía. Entonces ese día domingo nos juntamos a grabar varios ancianos, con todo el equipo multimedia por supuesto, y la verdad es que la única persona que llegó ese día con alcohol gel, con guantes, con mascarilla fue Randy. Como que nosotros igual nos asombramos un poco, ¿no? Porque nosotros todavía no sabíamos la gravedad de lo que venía. Pero lo más importante es que como iglesia y como equipo de multimedia siempre hemos querido estar conectados con nuestros hermanos de iglesia. Y esto ha sobrepasado, porque no solamente nuestros hermanos de iglesia nos ven cada día sábado, sino que también muchas personas, conocidos, gente que es por primera vez escucha un programa en la iglesia. Por lo tanto, el alcance misionero es muy grande. Y la verdad es que eso nos incentiva a seguir trabajando cada día para la obra del Señor.
Recuerdo que ese día fue como bien extraño. Se habían dicho muchas cosas en distintos medios de noticias, entonces como que quizás no se dimensionó a lo que íbamos a llegar. Parecía extraterrestre con guantes ese día, con alcohol gel ahí que a cada rato echándonos en las manos, desinfectando los micrófonos. Entonces fue algo que fue tomando forma en un inicio que no se dimensionó, pero después cada vez comenzamos a ir tratando de perfeccionar lo que comenzamos a realizar. O sea, ese día que nos falló el viernes la grabación, el sábado nos lanzamos a grabar en vivo y tuvimos otro inconveniente. O sea, para tener una buena señal y calidad de imagen en internet uno necesita tener cierto rango de velocidad en internet, y en la iglesia nosotros contábamos con una velocidad muy baja, pero contento con todo lo que hemos logrado tratando de llevar el mensaje a las personas a sus hogares, y que muchas personas que quizás no pertenecen a nuestra iglesia puedan ver también el mensaje por diferido en distintos lugares geográficos, así que un trabajo muy gratificante también. La verdad que cuando Cristian nos notifica que los vamos a reunir para hacer las primeras grabaciones ese día viernes, realmente era un desafío, ya que habíamos adquirido recién algunos equipos y por lo tanto era un desafío en el sentido de recién probarlos y a la vez ocuparlos. Entonces llegamos acá a empezar a armar armar todo lo que era la instalación de esos equipos nuevos. Nos tomó bastante tiempo que nos quitó un poco de la grabación que teníamos presupuestada, pero al final salió todo bien. También otra cosa de que en ese momento nadie sabía cuáles eran las medidas a tomar, pero me tocó a mí, como yo estaba encargado de lo que era los micrófonos, como íbamos intercambiando según la gente que iba pasando, qué hacíamos, cómo poderlos desinfectar, y Randy trajo justamente un alcohol en un vaporizador, y el cual con eso fue lo que utilizábamos para poder desinfectar entre paréntesis los micrófonos y poder pasárselo a otra persona. Iniciamos, la verdad, con muchas ganas, sin saber qué es lo que iba a pasar al día siguiente. Por lo tanto, empezamos a mejorar todos nuestros procesos, empezamos a mejorar gráficas. Muy pocas personas saben cómo nosotros realizamos el programa. De hecho, parte de la gráfica, o gran parte de la gráfica la realizo con el celular. No sé si se recuerdan, pero este era el logo de multimedia anterior. Hicimos un proceso, la verdad es que bastante largo entre nosotros, y este es el logo que quedó. Y ahí algo también muy curioso, que ninguno de los miembros del equipo de multimedia es ni diseñador ni alguna carrera ligada al ámbito de la multimedia. Por el contrario, hay psicólogos, hay relacionadores públicos, hay gente ligada a la salud, a bancos, así que la verdad es que Dios ha capacitado en todo momento al equipo. Nuestro año partió de una manera muy relajada, con la adquisición de equipos nuevos, cámaras, equipos, pantallas, switches para poder hacer una grabación vía streaming dentro de la iglesia. Pero nos dimos cuenta que teníamos nuestras demás plataformas de redes sociales de un lado, Facebook, Twitter. Y dijimos, ¿por qué no utilizarlas? Entonces, ¿qué decidimos? Cambiar la plataforma que habíamos aprendido a utilizar hacia una nueva, que era multiplataforma, que podía hacer streaming hacia las 3 plataformas. Y hasta el día de hoy que tenemos las 3 plataformas habilitadas para el uso de streaming. Facebook, en el caso, pueden hacer sus pedidos de oración o preguntar cosas acerca de nuestra iglesia. Este año 2020 fue un año muy desafiante, pero también fue un año muy bonito. En primer lugar, fue desafiante porque tuvimos que aprender a organizar nuestros tiempos para poder cumplir con nuestras labores normales
y también poder sacar este tiempo extra, esta milla extra que cada uno estaba corriendo para poder desarrollar el producto que ustedes veían cada sábado. La organización, la grabación, muchas veces tuvimos que participar en la grabación de la escuela sabática, en la edición también, el armado de los programas, para que ustedes vieran el mejor producto de la mejor calidad, pero no para enaltecerlo a nosotros, sino para que por medio de este producto ustedes pudieran mantener esa conexión con la iglesia tan importante que lamentablemente perdimos durante este 2020. Como director del Departamento Multimedia quisiera agradecer el apoyo que nos ha dado la Iglesia, la Junta de Iglesia, quienes han confiado en nuestro trabajo y nos han provisto de los medios necesarios y del equipamiento necesario para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo. El apoyo de nuestro anciano consejero que sábado a sábado nos está cooperando ahí en la conducción de cada programa, y por supuesto no puedo dejar de agradecer al tremendo equipo del área de televisión de multimedia, quien semana a semana estamos invirtiendo muchas horas de trabajo, porque lo que ustedes ven sábado a sábado, que son 2 horas de programa, es el resultado de muchas más horas de trabajo que hacemos durante la semana, pero lo hacemos con gratitud porque el Señor nos ha bendecido y porque hemos entendido que este trabajo que realizamos es un trabajo para Dios, pero que además es un ministerio que el Señor nos ha encomendado. Y es muy gratificante para nosotros poder ver cómo sábado a sábado cientos de personas se están conectando a este culto para congregarse y para recibir el mensaje de salvación. De todo corazón, muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de los miembros de nuestro equipo que han hecho posible llevar a cada semana un nuevo culto a sus hogares, y que el Señor nos siga ayudando, porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Tenemos la certeza que pronto nuestra iglesia nuevamente será iluminada. Volveremos a alabar todos juntos a nuestro Dios y cantar salmos a su nombre. Nos congregaremos como familia y hermanos. Nuestras puertas se abrirán y las luces se encenderán nuevamente. Querida iglesia de Ñuñoa, quiero desearles un feliz sábado. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes, no de manera física ni presencial, pero sí a través de las redes sociales. Yo quiero felicitarles como director de comunicación también por todo el trabajo que ustedes han realizado, cómo se acostumbraron, cómo se acomodaron a esta nueva normalidad. Quiero desearles a cada uno de ustedes que la puedan pasar bien y que en esta mañana podamos sacar bonitas lecciones de este libro tan importante que es la Biblia. Pero no quiero comenzar mi sermón sin antes felicitar de manera muy sincera al Club Boanerges, tanto conquistadores como aventureros, porque tuvieron una participación muy destacada en nuestro primer Adventure y Campore Online. Quiero felicitar a los directores, a los apoderados y especialmente a cada uno de aquellos que se comprometieron a participar, a estar en las conexiones. Fue una experiencia nueva, pero una experiencia muy linda y edificante. Hemos sacado buenas lecciones. Y también como director nacional de los jóvenes adventistas, quiero enviarles un gran abrazo, un maranata para cada uno de los que hace y marca la diferencia allí en Ñuñoa. Quiero instarles a seguir trabajando. Ya ha pasado este año, ¿quién lo diría? Ha pasado un año que por algunos motivos será inolvidable. Empezamos creyendo que sería inolvidable de la manera negativa, porque realmente en marzo, cuando comenzamos la pandemia, nada nos hacía suponer de lo que nosotros aprenderíamos a cada semana, a cada transmisión. Así que mis queridos JA, yo quiero invitarles ahora a que se preparen para enfrentar un año 2021 de manera muy positiva. Se vienen los proyectos Caleb, ahí en el campo, cada distrito verá la manera, el modus operandi. Pero también quiero motivarles a los GPS a seguir trabajando para llevar jóvenes a los pies de Jesús y hacer de cada acción una misión efectiva. Les animo, queridos jóvenes, a seguir trabajando con ánimo y bueno, a guardar ganas y ansias, porque cuando termine esto, sin lugar a dudas, la iglesia será diferente, mucho más positiva, con nuevas herramientas. Bien, ¿saben?
quiero aprovechar esta oportunidad para entregar un mensaje a la iglesia, un mensaje de ánimo, y que guarden este eslogan: misión efectiva. Queremos de alguna manera, dentro de nuestras competencias, motivar a que todos los departamentos, principalmente los que me incluyen, jóvenes, conquistadores, aventureros y comunicación, a que todo lo que hagamos sea efectivo. Que no hagamos las cosas por hacer, que no derrochemos energía, no derrochemos capital humano, ni infraestructura, ni recursos humanos, recursos financieros, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos como algo efectivo para la edificación de la iglesia, para el crecimiento individual del cuerpo de Cristo, pero también para el cumplimiento de la misión, para que muchas personas puedan venir a los pies de Jesús. Y hablando de venir a los pies de Jesús, ¿saben? Cuando uno tiene una buena nueva, lo primero que quiere hacer es comunicarlo a la familia, a la parentela, a los amigos. Díganme si cuando ustedes no encuentran una oferta en el supermercado, ¡pah!, no se acuerdan de la mamá, del papá, del tío, y quieren comunicarles a ellos la buena nueva, la oferta, la liquidación que les llamó la atención y que puede ser un beneficio para los más cercanos. Pues bien, ¿saben? Cuando Jesús inició su ministerio, inmediatamente Él quiso ir a su parentela, a su barrio, a su cuadra. Se fue a Nazaret. Sí, la Biblia nos registra que Jesús se fue a Nazaret. Y fue allí que un día sábado Él estaba iniciando su ministerio y allí estaban las personas cerquita de Él. Quiero invitarles a que abramos la Biblia en el capítulo 6 del libro de San Marcos. Capítulo 6 del libro de San Marcos. Y dice la Escritura lo siguiente: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Podemos entender hasta aquí que hay gente admirándolo, que hay gente que está maravillada, que hay gente que habla de lo que Jesús hacía, de las referencias que Él tenía y que ahora, al estar entre medio de ellos, posiblemente podría ser algo bueno. ¿Cuántas veces nosotros también opinamos así de las personas? ¿Nos impresionamos? O emitimos comentarios, pero probablemente estos comentarios tienen una doble intención. Pues bien, quedémonos con esta idea. Jesús inicia su ministerio y se va a su tierra, a su casa, a su parentela. Y allí comienza a enseñarles. Pero ¿saben? Los comentarios que hacían sus vecinos, sus amigos, entre comillas, amigos de la familia, que conocían la historia de Jesús, no eran comentarios positivos. Eran comentarios negativos. Era inclusive, hablaban de manera peyorativa de Jesús. Eso nos da a entender el versículo 3 del mismo capítulo 6 de San Marcos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cómo? Como un hombre que había sido fruto, entre comillas, del pecado según la platea, según la vecindad, porque recordemos, María fue concebida siendo virgen, no estando casada con Pedro. Por lo tanto, lo que pasó más de 20 años atrás, hoy nuevamente está en la alfombra de la discusión. Las personas recordando el pasado. Un pasado que Jesús no era culpable, pero a Él se le achacaba ahora esa herencia, ese cahuín que hubo en aquel barrio. Sí, Jesús ahora era víctima del pasado. ¿Saben? Probablemente más de algunos de los que están allí sentados han sido víctimas del pasado. Que por algún motivo, por llevar el apellido, hoy cargan esa responsabilidad como un lastre. Es importante el apellido, ¿no? Es importante de quién venimos. Pero jamás podemos achacar el pasado de otros a la vida de aquel hombre.
Y puede ser que más de alguno haya sufrido en algún momento esta situación. Fue así entonces que Jesús hizo famosa la siguiente frase: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Qué triste para Jesús iniciar el ministerio en su tierra, ahí en Nazaret. Hablarle a la familia y a los amigos de la familia y a los vecinos. Pero saber que ellos no estaban escuchando. Simplemente estaba entrando algo por un oído y salía por otro. Porque todos estaban concentrados en la historia, en el pasado. Bien dicen que el pasado te persigue. Sí, el pasado te persigue. A ver, yo no fui un adolescente muy santito ni sano. Cuando entré a la enseñanza media, estudiando en el Liceo A115 de Puente Alto, después de haber salido de Porvenir, generación del octavo, junto con mi hermano Cristian Villalobos y otros, entré al liceo y me aparté de la iglesia. Y allí mi vida sucumbió entre la barra de los de abajo, coincidencia si hoy estoy vistiendo azul, y la política. De alguna manera fui reclutado para ser presidente de las Juventudes Socialistas de Puente Alto. Era el tiempo, año 83, 84, en donde las barricadas estaban a la orden del día en Puente Alto. Allí yo era el encargado de juntar neumáticos, de hacer panfletos y salir, ¿cierto?, a protestar. Cuando los hermanos de Puente Alto, que me habían visto bautizarme en la iglesia de Puente Alto, yo me considero uno de los pioneros del nuevo templo. Fui uno de los que ayudó con otros a derrubar los muros de adobe de la casa antigua donde se reunía la iglesia central de Puente Alto. Sí, cuando los hermanos pasaban por la calle José Liscó, varias veces me miraron ahí en un día sábado protestando. Varias veces. El tiempo pasó, volví a la iglesia, me reintegré a la iglesia. Fui director de conquistadores, de jóvenes, etc. El tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Y por más que hayan pasado los años, cuando yo regreso a Puente Alto, siempre, y yo sé y lo entiendo, hay hermanos que se recuerdan al Remo antiguo, al Remo de cuando tenía 18, 19 años, ese joven revolucionario, ese joven atrevido. No, a algunos les cuesta ver al pastor y tampoco hago méritos, ni siquiera quiero hacer méritos para que me vean como pastor, que me vean como soy. Pero el pasado nos persigue. Generalmente las cosas negativas quedan grabadas en la mente de las personas, quedan grabadas. Pocas veces nos acordamos de las cosas positivas, es muy difícil. Pues bien, me fui en el año 90 a Arica. En Arica llegué, conocí a la que hoy es mi esposa. Allí fui director de conquistadores, de aventureros. No me conocieron mi pasado, no me vieron en mi pasado. Por lo tanto, cuando voy a Arica, nadie mira mi pasado. Nadie mira mi pasado. Nadie me juzga por lo que soy, por lo que fui, sino por lo que me conocieron. A Jesús lo estaban juzgando. Miren, el propio Jesús enseñando la Escritura y el auditorio no estaba concentrado en las palabras de esperanza que Jesús les hablaba. ¿Saben? Los de Nazaret causaron una honda tristeza en Jesús. Porque miren lo que dice la Escritura. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué triste experiencia tuvo Jesús en Nazaret. Qué triste experiencia. A causa de la incredulidad de ellos, de sus vecinos, de sus amigos, entre comillas, Jesús no pudo hacer todo lo que tenía condiciones de hacer, que estaba predispuesto a hacer. Nazaret. Pues bien, la historia continúa y nos vamos al versículo 53. Ay, versículo 53.
Y allí tenemos otra historia bonita, porque dice así, versículo 53, terminada la travesía, el mismo libro de San Marcos, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. A ver, quiero hacer una contraposición. A ver, en Nazaret la gente le reconoció. Este es Jesús, el hijo de María. Pero parece que aquí en Genesaret no le conocían antes, por lo tanto ahora le estaban conociendo. Apenas Jesús arribó a la orilla, la gente se acercó y enseguida la gente le conoció. Y miren lo que dice el versículo 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Miren la diferencia. En Nazaret, Jesús se encontró en una sinagoga, en un lugar, predicándole a la gente. Pero en Genesaret no encontró ese auditorio. ¿Por qué? Porque toda la gente de Genesaret, cuando conocieron a Jesús, inmediatamente fueron a buscar las personas que necesitaban de un milagro, que necesitaban ser sanadas. En Genesaret no hubo un auditorio. En Nazaret hubo un auditorio lleno de gente haciendo conjeturas, criticando, escandalizándose del Señor Jesús. En Genesaret, la iglesia fue a traer a todos los enfermos, las personas ahí, las buenas nuevas, un pariente, un amigo. Aquí está Jesús. Y trajeron a las personas a los pies de Jesús. Y miren lo que dice la Escritura. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Así que comienza su ministerio Jesús. Se confronta, entre comillas, con dos tipos de iglesia. Con dos tipos de platea. Con dos tipos de hermandad. Unos fueron y se sentaron a escuchar, pero no entendieron nada, no aceptaron nada de lo que Jesús dijo. Y allí Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Pero en Genesaret, la iglesia de Genesaret, en vez de ir a sentarse a escuchar, fueron movidos a misericordia y trajeron a los pies de Jesús todas las personas que ellos juzgaban necesitaban de un milagro. Y la Escritura dice que todas las personas fueron sanadas. Gracias a ellos de Nazaret, Jesús no hizo ningún milagro. Gracias a ellos de Genesaret, todas las personas fueron sanadas. Querida iglesia de Ñuñoa, queridos hermanos, no he tenido el privilegio de mucho tiempo de visitar su iglesia. Pero está clara la pregunta. Está clara la pregunta que voy a hacer. Querido amigo, querido hermano, querido líder, ¿con qué iglesia te identificas? ¿Con la iglesia de Nazaret o con la iglesia de Genesaret? ¿Cuál es tu predisposición? ¿Venir a la iglesia simplemente para escuchar? ¿Para escuchar y estar allí evaluando todo lo que se hace? ¿Que la conversación de sobremesa después de almuerzo es los defectos, lo malo que pasó en la iglesia? ¿O tu predisposición es venir a la iglesia para nutrirte del poder del Espíritu Santo, para adquirir motivación y poder ser los brazos extensivos del cielo en favor de las personas que necesitan de un milagro? Bien dice la sierva del Señor, Ellen White, que la obra de salvar es una sociedad, es un trabajo mancomunado del cielo con la tierra. El cielo, Dios no hará la tarea que le corresponde a la iglesia hacer. Muchas personas no han recibido el milagro simplemente porque nosotros no nos hemos dispuesto a ser instrumentos del poder del Señor. Si fuese para salvar, Dios no necesitaría de la iglesia. Él lo haría. Pero la obra, el plan de salvación nos incluye a nosotros,
a ti y a mí. ¿Saben? Hay un relato análogo que está registrado en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Es un relato conocido. Solamente quiero destacar lo siguiente. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, Jesús estaba enseñando, dice Lucas. El lugar estaba abarrotado de gente. Pero al finalizar, después de un punto y coma en este versículo, Lucas nos dice, y el poder del Señor Jesús estaba para sanar. Si bien Él estaba enseñando, mis queridos hermanos, el poder del Señor Jesús era para hacer otra cosa, para hacer algo tangible, para hacer realmente una bendición, no una teoría. Queridos hermanos, nosotros como iglesia debemos representar a Jesús. Somos los verdaderos vicarios filideis. Y nosotros tenemos que materializar la bendición en las personas que nos rodean. Tenemos una buena nueva, tenemos una buena oferta y tenemos que comunicarla. El Señor Jesús necesita de instrumentos para que se pueda efectuar el milagro de la sanación, el milagro de la restauración. Queridos amigos, queridos hermanos, la pregunta es, ¿con qué iglesia te identificas? ¿Con los de Nazaret o con los de Genesaret? Quiero invitarte a que reflexionemos en esto. Quiero invitarte a que tú puedas hacer una introspección y poder evaluar por qué vienes a la iglesia, para qué estás aquí. Hoy muchas personas necesitan, no de teoría, necesitan ver a Cristo en nosotros. Bien lo decía Mahatma Gandhi. Si los cristianos fuesen como Cristo, toda la India sería cristiana. Hoy necesitamos representar a Jesús. Y no simplemente con la teoría. La gente no tiene problema con la Biblia. Estuve en Uruguay. 83% de los uruguayos creen. El problema es que no tienen crédito en las religiones, porque de alguna forma somos como el padre Gatica, que predicamos pero no practicamos. Querida iglesia, quiero hacerte un llamado para que los propósitos para el 2021 sean propósitos tangibles, eficientes, efectivos, que realmente el Señor vea en nuestras manos el alcance para aquellos que necesitan ser sanados, que seamos capaces de tener fe y poder colocar las manos en los enfermos, orar por aquellos que están padeciendo alguna angustia, que podamos realmente ser efectivos en todas las acciones que hagamos, porque allí las personas, tus vecinos, tus amigos, nuestros familiares, no nos verán a nosotros. No verán nuestro pasado, sino que verán al propio Jesús. Dios les bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno y tenga misericordia. Agradecemos al Pastor Díaz por el mensaje esta mañana y deseamos que el Señor bendiga grandemente el ministerio que está realizando en nuestra Unión Chilena para todo nuestro país. Antes de terminar el culto de hoy, quiero invitarlos a cantar las estrofas del himno 293, ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy bien, quiero dejarlos invitados para hoy a las 19 horas a un nuevo culto joven en donde podremos disfrutar de concursos, partes musicales y un entretenido tema. Recuerden escanear el código QR que aparece en su pantalla y entre en contacto con nosotros, principalmente para que pueda compartirnos sus pedidos de oración y como iglesia oremos por ellos, ya que la oración intercesora es poderosa. Agradecemos su sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 en punto en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengan un feliz sábado. Y los invito a cantar ahora nuestro himno de despedida, Que Dios te guarde.